Vamos a repasar la actualidad municipal de la mano de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por regalarnos este ratito. Hace nada, apenas unos instantes, un repaso de algunas de las noticias que habían marcado la jornada de este miércoles y me he dejado una en el tintero porque digo, es que ya que viene Carolina, qué mejor que nos la presente ella. Y hablo de la zona de bajas emisiones, porque hace un par de meses hablábamos continuamente de ello porque era una realidad que tenía que entrar en vigor el 1 de enero. Pero es que, bueno, estamos a 1 de febrero y ni tenemos zona de bajas emisiones. Yo creo que tenemos incluso más dudas que cuando nos dijeron que era obligatorio. Bueno, pues efectivamente, es que Daniel de la Rosa ha bloqueado totalmente la implantación de la zona de bajas emisiones en la ciudad de Burgos. Y esta mañana hacía una afirmación: la zona de bajas emisiones en la ciudad de Burgos no va a entrar en vigor en este mandato. ¿Por qué? Pues solamente por la nefasta gestión del equipo de Daniel de la Rosa en relación con la obligatoriedad de la implantación de esta zona. Yo creo que ha pasado en todas las cuestiones medioambientales. Daniel de la Rosa, cuando no gobernaba, no le importó nunca ninguna cuestión medioambiental. Es más, lo he dicho en muchas ocasiones, cuando proponíamos en esos acuerdos a los que se llegó al final del anterior mandato alguna actuación medioambiental, nunca apostaron por ella. Nunca apostaron por ella, excepto la Vía Verde, porque se encontraron un día el proyecto allí y yo creo que lo metieron entre tantos porque el proyecto ya estaba hecho por el Partido Popular. Es decir, nunca se apostó por cuestiones de sostenibilidad, por cuestiones de calidad del aire, estaban al margen de lo que eran los intereses del Partido Socialista, que en lugar de por el verde apostaba por el gris, ¿no? A ellos eran más de hormigón. Bien, dicho esto, en este mandato cambia todo. Pedro Sánchez empieza y trata de patrimonializar la Agenda 2030. La Agenda 2030, que es un proyecto a nivel europeo con una serie de objetivos que yo creo que comparten la gran mayoría de los ciudadanos, no solamente los burgaleses y los españoles, sino también los europeos, pero ellos tratan de patrimonializarlo cuando llegan al gobierno y entonces es cuando Daniel de la Rosa, como he dicho muchas veces, se coloca aquí la placa de la Agenda 2030 y todo cambia en la ciudad de Burgos, pero claro, ha tratado de ser pionero en materia de movilidad, ha sido un auténtico desastre y ha tratado de ser también pionero en materia de calidad medioambiental. Lo mismo en limpieza y ha sido todo un auténtico desastre. Nos centramos en la zona de bajas emisiones, quisieron ser los primeros. Nos vendieron que íbamos a ser la ciudad, después de Madrid y de Barcelona, la primeros en implantar la zona de bajas emisiones como consecuencia de que habíamos pedido una subvención de fondos europeos, de los Next Generation, que iba a hacer que en Burgos se implantaran de forma inmediata las zonas de bajas emisiones. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que desconoció totalmente porque yo creo que además la forma de gobernar con total imprevisión, ¿no? Y con total desconocimiento de cómo se gestionan proyectos de estas características, la zona de bajas emisiones es delimitar inicialmente una serie de zonas en la ciudad donde se supone que como consecuencia, donde se supone que se va a restringir el acceso de vehículos como consecuencia de que se superan determinados niveles de calidad del aire. Pero como son restrictivas de derechos y de los derechos, en este caso, de acceder con determinados vehículos, pues no la puede tomar Daniel de la Rosa como últimamente está acostumbrado, por decreto, con el dedo, que es como hace todo últimamente. Amparado por la situación de la pandemia, le gustó esto de tomar decisiones así directamente y sigue haciéndolo. Entonces, bueno, pues decidió que en lugar de tramitar la zona de bajas emisiones con la participación de todos los burgaleses en el Pleno, discutiendo un modelo sensato, un modelo coherente, un modelo que realmente consiguiera disminuir las emisiones contaminantes allí donde se produjeran o donde los niveles de la calidad del aire eran más perjudiciales para los burgaleses, en el caso de que se superaran en algún momento, porque en Burgos tampoco tenemos o hemos tenido un problema relevante de mala calidad del aire, salvo en algunas ocasiones, que también lo he dicho, que es como consecuencia del ozono, que normalmente se produce precisamente por tener zonas verdes o por las partículas, en el caso en el que venga de las zonas saharianas, con lo cual tampoco es como consecuencia del tráfico. Pero bueno, nos quiso vender que íbamos a ser los primeros y desconoció que se tenía que hacer a través de ordenanza porque era restrictivo de derechos, estableciendo un modelo lógico, un modelo sensato, un modelo debatido en el Pleno y sobre todo con participación de los burgaleses. Empezó, por tanto, la casa por el revés y empezó por un contrato
al que iba a dar cobertura una subvención europea con una inversión de 3,5 millones de euros del dinero, de dinero público. Parte del dinero de los burgaleses, pero todo de dinero público, de lo que pagamos. Aunque venga el dinero de Europa, no deja de ser dinero que hay que gestionar con más corrección si cabe, ¿verdad? Bueno, pues él empezó por un contrato que hemos denunciado en muchas ocasiones que es irregular, un contrato de obra que no permitía plantear ofertas a los licitadores en igualdad de condiciones porque no tenía todos los elementos de juicio para plantear ofertas competitivas, porque no estaban descritas y detalladas como debían de estar detalladas y como exige la normativa las unidades de obra que había que ejecutar. Y por eso hemos dicho que es irregular, que le faltaban elementos determinantes y lo hemos denunciado desde el principio porque no estamos dispuestos, y yo personalmente además siempre lo he dicho, a permitir que se generen situaciones de estas características en la ciudad de Burgos con el dinero de los burgaleses. Lo hemos denunciado desde el principio, tanto la irregularidad del contrato como la falta de ordenanza, hasta el punto que tuvimos que solicitar medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa que nos fueron concedidas y que ellos han recurrido y que el Tribunal Superior de Justicia tiene que decidir de forma inmediata si se ratifican estas medidas cautelares. Y por otra parte, hemos presentado ya una demanda, nos han notificado hoy la admisión a trámite de la demanda en el juzgado también de lo contencioso, uno de los juzgados de lo contencioso, en donde ponemos de manifiesto esta carencia de ordenanza y esta irregularidad del contrato. ¿Por qué? Porque queremos llegar hasta las últimas consecuencias en esto que consideramos que es un atropello al dinero público, todo por llegar los primeros a las zonas de bajas emisiones y sobre todo, que es lo más importante, por defender no el interés de los burgaleses, ni siquiera la calidad del aire que respiran los burgaleses en nuestra ciudad, sino por defender los intereses de la empresa. Porque cuando hemos leído el escrito de oposición que ha presentado el letrado consistorial a las medidas cautelares que nos han sido concedidas, es curioso que lo que se está defendiendo y de lo que se habla es de que la empresa va a perder dinero. Pero bueno, pero es que esto no se ha visto en ningún sitio. O sea, la empresa ni se ha personado, pero ni siquiera participa de otra forma, simplemente con la personación no defiende sus derechos y resulta, o lo que pueden ser hipotéticamente sus derechos, pero sin embargo el letrado consistorial, en lugar de defender los derechos de todos los burgaleses ante un contrato que es evidentemente irregular, está diciendo que la empresa va a perder mucho dinero. Bueno, esto es intolerable. Quiero decir con esto, ¿a qué nos lleva esta situación? Bueno, pues esta situación nos lleva a que por haber hecho las cosas mal, si no hay ordenanza, no vale ningún contrato que no tenga apoyo en una ordenanza en donde previamente se delimita qué es lo que hay que hacer para implantar la zona de bajas emisiones. Quiero decir que el proyecto que ha dado soporte a ese contrato no sirve, porque el proyecto tendrá que basarse en lo que previamente una ordenanza decida. Con lo cual, en lugar de seguir vendiéndonos humo y que van a implantar la zona de bajas emisiones, como hacen absolutamente con todo, porque están en una época de triunfalismo total, de cara a las elecciones, a unas elecciones que lógicamente ya cada vez estamos prácticamente en tiempo de descuento, porque no deja de ser un engaño a los ciudadanos, yo lo que le pido a Daniel de la Rosa es que desista de este contrato. Porque sabe que este contrato no tiene soporte y no va a tener soporte. Y lo que estamos haciendo en Burgos es perdiendo el tiempo. Y si realmente hay una oportunidad de establecer unas zonas de bajas emisiones que puedan beneficiar en el futuro a la calidad del aire que respiramos todos, pues estamos perdiendo un tiempo precioso tratando de resolver esta cuestión en los tribunales, porque nosotros no teníamos ninguna intención, ni tenemos ganas de judicializar, ni tenemos ganas de arriesgar, porque nosotros aquí vamos sin red. Ellos van con el letrado consistorial y nosotros aquí no, vamos personalmente a asumir el riesgo de una situación de estas características. No tenemos ninguna gana de judicializar este asunto que, lógicamente, se va a alargar en los tribunales y que, como consecuencia de esto, Burgos no va a ser los primeros, como nos prometieron, sino que vamos a ser los últimos en implantar la zona de bajas emisiones, porque vamos a estar en una situación judicializada que va a impedir una toma de decisión. Nos llamaba la atención esta mañana cuando comentabas en rueda de prensa que lideras todo esto. O sea, no está firmado, está firmado por el Grupo Municipal Popular, sino por Carolina Blasco. Bueno, me lo han preguntado, sí, me han preguntado porque les ha llamado la atención que figurara mi nombre. Sí que es cierto que figura mi nombre como concejal del Grupo Municipal Popular. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, primero que
Nosotros cuando presentamos en otras ocasiones hemos firmado todos los componentes del grupo municipal, pero bueno, no lo presentamos tanto como grupo, sino todos los componentes del grupo. Y lo hemos hecho así en otras ocasiones. En esta ocasión se ha producido una situación un poco más complicada, primero de falta de tiempo, porque para hacer esto tenemos que ir al notario, bueno, es complicado. Y luego no solamente por eso, sino porque estábamos en una situación de final de mandato. El grupo municipal como tal no va a existir cuando esté sustanciándose esta cuestión en el juzgado de lo contencioso, porque todos sabemos cuáles son los tiempos, 3, 4, 5, 6 meses, y es evidente que alguien tenía que dar soporte a esta situación. Yo lo he dicho desde el principio, estoy convencida que hay que defender que estas situaciones no se produzcan, que hay que defender el dinero público con independencia o no de la condición de concejal. Así se lo he planteado al Partido Popular cuando hemos analizado esta situación en situación de impasse, ¿no? Y de cambio y de tránsito. Ellos inicialmente han dicho que apoyaban, lógicamente, que se siguiera adelante, y yo me he puesto a su disposición para que, con independencia de cuál sea mi futuro en el ayuntamiento, bueno, pues seguir manteniendo esta demanda, porque quien anuncia la demanda es quien tiene que presentarla, es quien está capacitado para seguir, bueno, más que capacitado, es quien está habilitado para seguir con el procedimiento, y lógicamente entendíamos que esta situación de tránsito en el contexto electoral pues no debía de afectar a la defensa de los intereses de los burgaleses. Te has puesto a pie de cañón, a pesar de toda la incertidumbre que cae sobre todo ahora de cara a las elecciones, por defender los intereses de todos los burgaleses. Sí, bueno, yo soy muy así. Hay veces que igual para estas cosas tenía que ser más reflexiva, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿qué haces tú dentro de 5 meses o 6 meses, ¿no? Igual teniendo que soportar incluso las consecuencias en el caso, porque yo estoy muy convencida de que esto es así, ¿no? Y por eso voy a por ello y lo defiendo como lo tenga que defender, ¿no? Pero sí, bueno, hay gente que me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer tú dentro de 6 meses? Igual, ¿no? Dando soporte a esto cuando... Bueno, no lo sé. Yo creo que todo mi paso por el ayuntamiento siempre he tenido claro que era lo principal, que era gestionar de una forma correcta el dinero público. Hay muchas cosas que es muy difícil de explicar a los ciudadanos, ¿no? Muchos matices, pero que mi objetivo siempre en el ayuntamiento es que esta ciudad cambie, que los ciudadanos y los burgaleses seamos capaces de ser reivindicativos y romper el techo de cristal que creo que existe en esta ciudad, que no existe en otras ciudades, y que muchas veces nos impide avanzar al ritmo que debiéramos avanzar. Y yo creo que para eso pues hay que ser valiente y hay que dar pasos de estas características, porque si todos consentimos y nos retiramos en un momento determinado y vamos a lo más cómodo, pues posiblemente esos avances nunca se produzcan. ¿Qué pasaría si el alcalde Daniel de la Rosa acepta tu propuesta, desiste de este contrato? ¿Volveríamos a un punto de partida donde no tuviéramos nada y tendrían que empezar a construir todo desde cero? Claro, lo mejor yo creo que sería llegar a un acuerdo con la empresa. Tampoco sabemos cuando se ha suspendido, lógicamente, qué es lo que habían hecho, qué es lo que acaba de hacer, llegar a un acuerdo con la empresa de desistimiento, porque yo insisto, yo creo que se va a llegar a una vía muerta que no tiene mucho sentido, con independencia ya que se ratifiquen, no, las medidas cautelares, se va a llegar a una vía muerta en donde este contrato pues va a impedir tomar otras decisiones en la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque vamos a estar pendientes siempre de qué pasa dentro de un año o 9 meses con la demanda que se ha presentado. Entonces, lo más sensato yo creo que es desistir, porque nos den o no la razón. Es evidente que es que no hay en la irregularidad del contrato, es que lo que hay es evidente es que no hay ordenanza, y en eso se ha basado el juez cuando ha aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares. Claro, es que no hay ordenanza. Y si no hay ordenanza, los ciudadanos no han decidido a través del mecanismo de la ordenanza cómo quieren articular en la ciudad de Burgos la zona de bajas emisiones, y por tanto no hay ningún proyecto que respete la ordenanza, porque no la hay. Por otra parte, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es que, bueno, lo habéis visto vosotros, nos llevan prometiendo que vamos a tener por lo menos el borrador del texto de ordenanza de movilidad en donde va a recoger estas cuestiones, yo no sé, los meses que llevamos esperando. La realidad es que a día de hoy los corporativos, y bueno, y nadie, pero los corporativos no conocemos, y eso que la hemos pedido y la hemos reiterado, ningún borrador de esta ordenanza. Esto quiere decir que Daniel de la Rosa no va a implementar la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque para cuando queramos tener el proyecto de ordenanza, este pleno ya no va a dar tiempo, el pleno muy probablemente
del mes de febrero, tendrá que ser una aprobación provisional en el mes de marzo, en el caso de que se llegue al mes de marzo. En el mes de marzo con la aprobación provisional, luego tendrá que haber un mes de alegaciones, la contestación de las alegaciones. No creo que se llegue de ninguna de las formas al pleno del mes de abril, y no parece que el pleno del mes de mayo pues vayamos a estar aprobando una ordenanza de estas características, que tiene importantísimas consecuencias y sobre la que entiendo que los candidatos y las candidatas de los distintos partidos políticos tienen que posicionarse, porque tiene mucho que ver con el futuro de nuestra ciudad. Llevamos un mes de retraso, llegamos tarde. Lógicamente, las zonas de bajas emisiones no están instaladas en nuestra ciudad. ¿Esto puede conllevar algún tipo de sanción para los ayuntamientos que no se hayan ceñido a los plazos? No parece, porque bueno, inicialmente yo creo que también el Gobierno de la Nación y Pedro Sánchez saben que, bueno, que tampoco han realizado una apuesta contundente en relación con este tema, ¿no? Y que los plazos que han establecido y esa ley de cambio climático y transición ecológica pues tiene mucho de ideológico, pero tampoco se han puesto las bases con sensatez para que realmente las zonas de bajas emisiones se pudieran implementar en las ciudades. Ha sido más un anuncio programático que realmente una apuesta decidida por la implantación de las zonas de bajas emisiones. Para empezar, yo no tengo ni siquiera claro que las zonas de bajas emisiones sean el instrumento adecuado para conseguir una mejor calidad del aire que respiramos. ¿Y por qué? Pues porque sí que es cierto que se deja autonomía a los ayuntamientos para decidir sus zonas de bajas emisiones, pero claro, una normativa que de alguna forma pretende tratar igual a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Burgos, a Valladolid que a Ponferrada, pues es evidente que bueno, pues que empieza mal el asunto. Y de hecho, las ciudades, todas estas que no iban a ser las primeras como nosotros, ¿verdad? Que no íbamos a ser pioneros en zonas de bajas emisiones, pero que con tranquilidad han aprobado sus ordenanzas, y a partir de las ordenanzas han empezado pues a suministrar, o bueno, pues a suministrarse todos esos equipos, ¿no?, que van a posibilitar el control de las zonas de bajas emisiones. Pues se ve que cada una de ellas toma decisiones muy distintas en relación con las zonas de bajas emisiones. Hay algunas de ellas, como planteaba esta mañana, que simplemente dicen, bueno, pues nuestra zona de bajas emisiones son los polígonos industriales. Si en algún momento en estas zonas que hemos identificado, donde la calidad del aire es peor, pues superamos los niveles, bueno, pues tomamos medidas en esas zonas. Bien, en otros casos pues han dicho, bueno, pues esto solo va a afectar a los que no estén empadronados en la ciudad, y solamente va a afectar a los coches que no tienen ningún tipo de distintivo, es decir, los que se denominan el distintivo A, pero en definitiva es como no tenerlo, que son los matriculados de diésel o gasolina, pues antes de unas determinadas fechas, que son ya coches, pues bueno, de más de 20 años, y entonces, bueno, pues afectarán a este tipo de coches, pero solamente los que vengan de fuera o de personas que no estén empadronadas. Con lo cual, ves, la distinta aquí, pues hemos ido a lo más de lo más, pero hemos ido a lo más de lo más, casi más que Madrid, pero solamente por poner aparatos, 3,5 millones de aparatos, de verdad. Es que a mí me gustaría que alguien comparara cuál es la inversión que se va a hacer en otras ciudades mucho más grandes que Burgos en relación y con problemas de calidad del aire. Y bueno, las inversiones, y tenemos Valladolid al lado, es que creo que, bueno, no, iba a decir que no es una tercera parte, voy a decir que no es ni la mitad, con un área también más limitada, y es Valladolid con una problemática completamente distinta a la que tiene Burgos. Y aquí hemos ido a lo más, pues a comprar aparatos y a hacer obras sin realmente haber identificado previamente cuál es el problema que tenemos, y en función del problema que tenemos vamos a tomar medidas, porque son medidas que afectan a los burgaleses. Y yo además planteaba esta mañana, miren, con independencia de la zona no de bajas emisiones, un alcalde tiene la capacidad de tomar decisiones para tratar de mejorar la calidad del aire en la ciudad que regenta. Y una de ellas, en lugar de medidas restrictivas, que hemos visto que llevan una tramitación distinta, vamos a empezar por las medidas proactivas. Llevamos esperando tiempo y diciendo que sería muy razonable que el transporte público colectivo fuera gratuito para los mayores de 65 años. Es que mayores de 65 años que pueden tener rentas altas. Sí, claro. Igual que hay familias con hijos hasta 12 años que pueden tener rentas altas, pero que sus hijos viajan de forma gratuita en el transporte colectivo. En este caso se trataba de fomentar el uso del transporte colectivo. Para los mayores de 65 años, la finalidad no es solo y exclusivamente beneficiarlos o no desde el punto de vista económico, sino hacer que
ellos, que son en muchas ocasiones titulares de estos vehículos más antiguos, eviten coger estos vehículos para cambiarlo por el transporte colectivo y que se acostumbren a la utilización del transporte colectivo. Es decir, que medidas incentivadoras parecen más razonables que medidas restrictivas. No hay que llamarlo zona de bajas emisiones, ni colgarse ninguna chapa, ni ninguna ideología, sino que son cosas razonables que creo que tienen que hacer quienes regentan las ciudades, si realmente piensan, más que en las empresas, en la salud de sus ciudadanos. Te quiero seguir preguntando sobre el medio ambiente, pero ahora sobre otro tema. Esta semana ha arrancado el servicio de recogida puerta a puerta y en rueda de prensa se le preguntaba al concejal de Medio Ambiente, a Josué Temiño, que si creía que así la ciudad se iba a mantener más limpia. Él decía que sí, porque la principal diferencia era que ahora se les daba a todos los establecimientos unos cubos para meter dentro la basura. Pero claro, los cubos se siguen sacando a las puertas y siguen estando en las calles. Nosotros conocíamos como hay distintas calles de Burgos que, dependiendo de a qué hora, sobre todo si coincide con las horas de recogida de estos residuos, pues lógicamente están llenos de cubos. No sé si vosotros sois conocedores de cómo está siendo esta primera semana de este servicio de recogida, si está funcionando, si se siguen trasladando quejas, sobre todo por parte de los hosteleros, que era el principal colectivo enfadado. Bueno, nosotros ya quien hemos escuchado, no sé, bueno, si recordaréis, yo en el anterior pleno, en Ruegos y Preguntas, planteé esta cuestión de muchos hosteleros que planteaban dificultades a la hora de implementar este nuevo modelo de recogida, que es lo que se denomina el puerta a puerta, que en definitiva es volver a los orígenes, ¿sabes? A volver a como recogíamos la basura hace muchos años, pero bueno, que se entiende que es más sostenible, y en lugar de la contenerización de estos grandes contenedores, de estas grandes islas, pues el puerta a puerta supone que se va haciendo recorridos que van recogiéndolo en esos cubos que se facilitan para, lógicamente, pues separar la distinta tipología de residuos. A mí lo que me parece en esta cuestión que el bipartito, con un contrato que nos cuesta a todos los burgaleses más de 1,5 millones de euros anuales, es decir, cerca de 16 millones de euros nos va a costar más a los burgaleses en los 10 años de vida del contrato. Lo que debiera de hacer es empeñarse en facilitar la vida de los burgaleses, pero sobre todo en facilitar la vida de todos los establecimientos comerciales, hosteleros, de restauración, que dinamizan nuestra ciudad, lógicamente, que generan y que son beneficiosos para nuestra economía. En definitiva, facilitar al administrado, en este caso, sea residente o sea empresario. Y eso creo que debiera de ser su premisa fundamental. Vamos a ver cómo con un contrato nuevo, en donde pagamos más, tenemos más prestaciones y vamos a implementar un modelo que inicialmente entendemos que es mejor, vamos a ver cómo facilitamos su vida, están todos más contentos porque esto nos cuesta más. Bueno, pues no, hemos hecho justamente todo lo contrario. A mí lo que me preocupa es que cuando planteé esta cuestión en el Pleno, pues el concejal responsable lo primero que respondió fue que es que hay muchos hosteleros perezosos que no quieren adaptarse a esta situación o que no quieren hacer inversiones en sus locales para bueno, pues habilitar un espacio diferenciado para los cubos que por normativa les corresponde. Insisto, yo creo que no se puede, no es buen camino el empezar diciendo que son los hosteleros los que son perezosos o los que no quieren adaptarse a este sistema. Yo creo que cualquiera de ellos quiere adaptarse a un sistema que es más beneficioso, pero lo que hay que hacer es tratar de facilitar la vida y no de maximizar el beneficio de la empresa. Repito, no de maximizar el beneficio de la empresa, porque estas rutas estaban pensadas para facilitar la recogida a la empresa, no para facilitar la vida a los hosteleros. Y el sector del comercio es distinto porque el recogida puerta a puerta del cartón, que es fundamentalmente lo que produce el sector comercial, no estamos hablando del orgánico, que tiene una problemática completamente distinta, pues ya se recogía y lógicamente pues están mucho más adaptados a esta situación. A partir de aquí, soluciones, porque esta es la situación de partida, creo que no se ha planteado bien,
Creo que esto no va de hacer reuniones y de reunirse para tratar de convencer a los demás de lo que tú piensas es lo mejor, sino tratar de escuchar para ver cómo puedes facilitar a todos esos hosteleros que lógicamente tienen una problemática distinta. Soluciones, pues hay que ver las distintas problemáticas que tienen los hosteleros, porque es evidente que no tiene nada que ver un bar con un restaurante o con un bar de copas, en donde posiblemente se genera más vidrio o más residuo orgánico y las horas de atención al público son completamente diferentes. Pero es que aparte de esto hay que ver también el tamaño de los locales, porque no todos tienen facilidad para guardar estos cubos. Hay locales pequeños y más pequeñitos, lógicamente, que se han encontrado con estas obligaciones legales con posterioridad a haber realizado lógicamente las obras y tienen muchísima dificultad para, para ubicar estos cubos sin que afecte visualmente a la imagen de su negocio. Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Pues lógicamente más frecuencia en las rutas, unos horarios más adaptados a sus necesidades y ser sobre todo sensible con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque todos estamos pagando más y es evidente que hay que dar más servicio. Estamos pagando más no para que la empresa gane más, sino para que los burgaleses reciban más. Y en la medida que en esta ciudad se ha decidido que el residuo domiciliario que genera el comercio y que genera la hostelería, que podían gestionarlo ellos por sus propios medios, pero que sin embargo vía ordenanza hemos decidido que se gestiona desde el ayuntamiento y que por eso pagan la tasa de recogida de basuras igual que cualquiera, tienen derecho lógicamente a plantear en un nuevo modelo cuáles son sus reivindicaciones y sobre todo a ser escuchados. ¿Quién ha establecido qué tipo de residuos se recogen? Porque, por ejemplo, nos llamaba la atención que veíamos que en el plástico, aparte de que solo pasa 2 días a la semana, solo se acepta plástico tipo film, pero, por ejemplo, bolsas de plástico no. Claro, las bolsas de plástico, aunque se esté intentando retirar del comercio por la huella ambiental que tiene, siguen existiendo. Entonces, hay algunos residuos que se generan pero que no son recogidos. Sí, bueno, eso ya son problemáticas concretas, lógicamente, ¿no? Que bueno, quizás requieren de más educación y no solamente para los hosteleros en este caso, ¿no? Que muchas veces te encuentras con situaciones de estas características, sino también en general para todos los ciudadanos, ¿no? Que muchas veces desconocen todavía y hay que hacer una mayor sensibilización. Por cierto, campañas de sensibilización que también estaban dentro de este contrato, pero que brillan por su ausencia. No conocemos ninguna campaña de sensibilización que realmente se haya hecho en relación con cómo comunicar a los ciudadanos cómo se puede mejorar la recogida de los residuos, la separación de los residuos, la reutilización de los residuos, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero yo creo que en el ámbito de la hostelería, fundamentalmente con independencia de todas estas cuestiones, ¿no? De lo que son plásticos, de lo que va al contenedor amarillo, de lo que no va y demás, porque claro, no es lo mismo los plásticos, los envases, pues la problemática que ellos tienen fundamentalmente es con el orgánico, ¿no? Con el vidrio y con el orgánico. El vidrio por el volumen de vidrio que en algún momento para algunos negocios se tiene que llegar a depositar en un sitio concreto y lógicamente necesitan frecuencia y sobre todo el orgánico, porque el orgánico si no tiene unas frecuencias las adecuadas, pues muy probablemente genera olores, genera mala imagen. Cuando estás comiendo allí o cuando estás tomando algo, lógicamente no quieres encontrarte allí los contenedores y ellos temen que el hecho de tener allí los contenedores y demás pues pueda perjudicar. De hecho, el otro día además, por ejemplo, estaba tomando aquí yo algo fuera y me llamó mucho la atención, ¿no? Ver en un bar pues los contenedores del orgánico al lado de la mesa en la que yo estaba pues echando allí. Es un modelo distinto, tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero lo que es evidente es que los hosteleros no es un no por el no, sino entiendo que lo que tratan de decir al ayuntamiento, cómo entre todos podemos hacer que esto sea mejor, y yo creo que llegan tarde, como siempre. Mañana hay una reunión en la extraordinaria de medio ambiente, no ha habido en enero, a pesar de que yo pregunté, oye, ¿qué pasa con esta cuestión?, que es importante, no ha habido, y yo creo que han estado esperando pues después del pleno, en donde hice esa llamada de atención a esta cuestión, pues a tratar de resolverla antes de darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Claro, es que sobre los residuos orgánicos, a mí personalmente me llamaba la atención que solo se fuese a recoger una vez al día, porque bueno, sí que es cierto que aceptaron modificar los horarios de recogida para que no se solapasen con los horarios donde se sirven las comidas, pero ¿y las cenas? Todos esos residuos,
o los sacan los propios hosteleros a mano, se tienen que esperar un día entero con las consecuencias, lógicamente, que tú has estado explicando anteriormente, que esto puede acarrear, claro, para luego volver a sacarlas. Bueno, es un tema, yo creo que de frecuencias y de frecuencia máxima, no para adaptarse a todas las situaciones de forma individualizada, pero sí a unas consensuadas que bueno, pues que de alguna forma beneficien a todos. Yo creo que eso es fundamentalmente. Es que daros cuenta que ahora se dice, no, es que todo el mundo, todo necesita unos plazos de adaptación y demás. Bien, vamos a ver, es que tenemos un contrato que se adjudicó en abril del 22. Es que va a hacer ya dentro de poco un año. Es que resulta que la recogida puerta a puerta se ha retrasado ya prácticamente un año. Pero es que durante todo ese tiempo, ¿quién ha ganado? La empresa, que hemos estado pagando un servicio, todos los burgaleses, de recogida puerta a puerta, y que resulta que no nos lo han prestado. Es que es posiblemente en este contexto otras ofertas que hubo también en esa licitación que no proponían conceptos igual tan novedosos, tan innovadores o tan complejos de aplicar, resulta que se quedaron fuera porque no apostaban por proyectos de estas características, que se consideraron novedosos. Y resulta que proyectos novedosos llevan ya prácticamente un retraso de un año, pero estamos pagando por ello. Entonces, hombre, ¿necesitamos periodos de adaptación? No, lo que necesitamos es que todo esto que no se está gastando por parte de la empresa, porque no son programas que se han implementado desde el momento que estaba previsto, redunde en beneficio de esas mayores frecuencias, porque en definitiva nos cuesta mucho más la recogida de residuos y la limpieza viaria que lo que nos costaba hace un año, y sin embargo la sensación que tenemos de todos los burgaleses es que la limpieza en nuestra ciudad está peor. Antes estábamos orgullosos y ahora, pues la verdad es que esto genera un problema para nosotros. Esto no quiere decir que Burgos sea la ciudad más sucia, pero sí que es evidente que Burgos merece mucho más lo que antes tenía, con un contrato muchísimo más rudimentario, un contrato que por los avatares de ese contrato tuvo una vida de 14 años, donde, por cierto, todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en extender la vida de ese contrato hasta que se produjera la amortización de todos los camiones incluso y demás, ¿no? ¿Para qué? Para que el coste de la recogida de los residuos a los burgaleses fuera inferior en un contexto económico de crisis y en donde nadie apostaba, y tampoco el Partido Socialista nunca apostó por poner más dinero para tener un contrato mejor. Es decir, con mucho menos dinero teníamos un resultado mayor, o por lo menos era percepción de todos los burgaleses, que lo que tenemos actualmente. Y ahí algo pasa, y eso es un fracaso de nuevo del equipo de gobierno. Seguimos hablando de medio ambiente. Bueno, parece ser que ya... Es que es un tema que, por suerte o por desgracia, da para mucho. Y ahora también vuelvo a cambiarte de tema. Según la última versión, y es que ha ido cambiando durante los últimos meses, en febrero deberían de arrancar las obras de peatonalización de Gamonal. Unas obras que arrancan sin soluciones. Creo que todos, porque aunque no vivamos en Gamonal, nos desplazamos a este barrio por las posibilidades que oferta, nos preguntamos qué pasa con las plazas de aparcamiento, qué va a pasar, acaso, si tenemos que ir en coche, vamos a encontrar algún sitio. Y me llamaba la atención una imagen que compartía el Partido Socialista y que la vamos a ver en pantalla, sobre el plan que tienen para el año 2026. Claro, este plan, hombre, sí, está muy bien que pensemos en el futuro, pero claro, ¿dónde están las soluciones de ahora? O sea, no sé, en 26 a Gamonal supuestamente habrá ganado 378 plazas. Bueno, ¿y ahora? Bueno, pues para 2026, para cuando no sea alcalde, pues entonces esto ya lo habrá venido a resolver otra candidata, espero. Bueno, vamos a ver, es que lo de Daniel de la Rosa, este triunfalismo del que hablaba antes, que en definitiva ahora se ha convertido en un experto en dar patadas hacia adelante y sobre todo de patatas calientes, ¿no? Y entonces ahora ya, claro, nos vende a todos los burgaleses que bueno, en el 2026, ¿no? En el 2026 además con un planteamiento de que lógicamente él va a seguir ahí al frente del ayuntamiento haciendo que Burgos siga paralizado por otros 4 años más. Entonces, bueno, pues esto no lo vemos solamente en Gamonal, lo hemos visto, pues nos da igual, el Mercado Norte. ¿Qué va a pasar con el Mercado Norte? ¿El Mercado Norte definitivo dónde está? Da igual, estamos construyendo uno provisional. Vamos a sacar de allí los concesionarios, pero luego en el futuro no sabemos dónde les vamos a meter ni quién va a pagar el mercado, pero le da igual, porque lo único que vende es humo.
¿Dónde está el polideportivo que íbamos a tener de San Pedro y San Felices? Da igual, no nos preocupemos, en el 2026 lo tendremos también. Y el centro cívico tampoco pasa nada, el de Fuentecillas, para el 2026. Tal. Pero sí ha sido una decepción total y absoluta durante todos estos 4 años. Gamonal la ha convertido en la zona cero de Burgos. Lo he dicho muchas veces. En Gamonal no ha ocurrido nada en 4 años, salvo decepción tras decepción y promesa incumplida tras promesa incumplida. Empezó con un fracaso evidente, que fue el dejar al margen el bulevar. ¿Alguien ha oído de nuevo hablar del bulevar? Daniel de la Rosa, que nos prometió que por lo menos tendríamos un nuevo proyecto. ¿Tenemos siquiera el proyecto del bulevar? ¿O nos lo va a vender con otro de sus triunfos ahora ya en los próximos meses? Porque casi puedo actuar aquí como adivina, ¿no? Como Aladina, porque es evidente que lo que hará es decir que bueno, pues nos venderá el proyecto de lo que va a pasar en el bulevar comercial de Gamonal en el 2026. Y el gran fracaso no solamente es el bulevar. Después del bulevar vino el plan de regeneración que se inventaron sobre la marcha, en donde se iban a generar, creo que iba a haber a final de este mandato más de 500 plazas de superávit a final de este mandato, es decir, en 2023, el mayo del 2023, de todas las que iban a crearse en derechos humanos. Recordemos que lo iban a convertir en una cochera que al final acabó en un carril bici que, por cierto, tampoco tiene dinero ni siquiera para ejecutarse. Da igual, para el 2026 lo haremos también. En Gamonal hay un problema de aparcamiento. Gamonal es evidente que quiere, y sus vecinos quieren transformarse, tienen ganas de recuperar para los vecinos zonas que Francisco Gran Montaña puede ser una de ellas, o el entorno o la calle Roma, pero claro, con cabeza. Si todo esto no se ha ejecutado con anterioridad, es porque evidentemente lo que parecía que era el problema de Gamonal era el problema del aparcamiento. Hasta que no se sacaran los coches o no se buscaran soluciones para los coches con aparcamientos subterráneos, que Daniel de la Rosa exigía en el anterior mandato. De hecho, mandó a hacer, incluso con un contrato, varios anteproyectos de posibles lugares en donde dar solución al aparcamiento antes de iniciar ningún tipo de peatonalización ni de restricción de la viabilidad que actualmente hay. ¿Y qué es lo que ha hecho? Absolutamente nada. Empezar de nuevo la casa por el tejado. Y resulta que ahora nos vende, no que ya no va a haber 500 plazas de superávit para el 2023, no, ahora van a ser 819, pero para el 2026. Pero cuenta con ello con las promociones privadas, por ejemplo, no porque haya hecho nada él, no, por la del entorno de artillería. Aquella actuación que trató de boicotear en el mandato anterior con carteles de la mano de Podemos de forma totalmente radicalizada, tratando de que allí no se construyeran viviendas residenciales, sino que lo tenían que convertir en un parque. Pero hoy nos dice, según aparece ahí, que gracias a la iniciativa privada, esa que él no quería, va a haber 242 plazas de aparcamiento. Pero para luego, nos habló del aparcamiento del Silo, 230 plazas. La mayor parte de ese suelo es municipal. Si tienen algún problema con la Junta porque tienen que llegar a algún acuerdo de permutas o demás, lo que tienen que hacer es actuar en la parte del suelo municipal, que es la gran mayoría del suelo que se destinaría a ese aparcamiento, y no señalar a la Junta de Castilla y León como la culpable de que ese aparcamiento no exista. No, no es cierto. No es cierto, porque no es verdad. Avenida de Derechos Humanos, ¿os acordáis? Iban a ser 176. 176, yo decía, ¿pero cómo van a convertir la Avenida de Derechos Humanos en una cochera? No, resulta que ahora va a haber un carril bici y las 176 se van a convertir en 29. Y el problema de todo esto es, ¿dónde van a ir los 200 vehículos que salen de Francisco Gran Montaña y de la calle Roma? ¿Dónde van a ir durante las obras? Y no solamente durante las obras, sino dónde se van a ubicar todos esos vehículos sin dar alternativas. Dice, no, en el parking disuasorio que, por cierto, durante la realización de esas obras también estará en obras, con lo cual, ¿puede ser peor? No puede haber más improvisación, y lo que este alcalde, que ha tenido paralizada la ciudad durante 3 años y medio, paralización que ya no se va a recuperar porque hemos perdido muchísimas oportunidades que mientras tanto otras ciudades han avanzado. El otro día ponía en Twitter una foto de los autobuses eléctricos que ya circulan por la ciudad de Valladolid, que, claro, te maravillas al verlos. No, aquí no existen todavía. Y se nos sigue vendiendo, pero que no nos preocupemos. Para el 2025 tendremos los autobuses eléctricos. Nada se cumple, Daniel de la Rosa. Con un triunfalismo total y absoluto, la paralización que ha habido durante estos 3 años
ha sido total y absoluta, y ahora lo que tenemos es un alcalde triunfalista que pega patadas hacia adelante y nos promete que en 2023 no ha podido ser, le pilló calentando, pero que sin embargo para el 2026 lógicamente tendremos este superávit que tampoco será realidad si gobierna Daniel de la Rosa. Yo, siguiendo con este gráfico que estamos viendo en pantallas, a mí no se me dan muy bien los números, pero bueno, si lo vemos, el número de plazas que han desaparecido, que van a desaparecer en la actualidad, tal y como ponen ellos, es bastante superior al número de plazas que se van a habilitar a los ciudadanos. Hombre, nos gusta que si nos quitas algo, nos lo intentes solventar de alguna manera, no que nos digas, no te preocupes, que en 2026, porque claro, ¿qué nos está diciendo? Claro, si es que el problema es de acompasamiento, es que es lo tal, los números no valen. Porque claro, si a mí me dicen que va a haber 819 plazas en el 2030, pues hombre, pues igual para 2030 ya, pues sabes, igual pues voy en autobús, que espero que para entonces el autobús sea gratuito para los mayores de 60 por lo menos, ¿no? Pero bueno, es que es un problema, insisto, de acompañamiento, no es de números absolutos o relativos, no, el tema es cómo resolvemos ahora de forma inmediata unas obras que entran en funcionamiento, en donde van a desaparecer de forma simultánea cerca de 200 plazas de aparcamiento y no hay una alternativa. ¿Y sabe cuál es la solución del equipo de gobierno? Es que te dice que en Gamonal ya no hay un problema de aparcamiento, que en Gamonal la gente ya pues es más mayor y que ya muchos no tienen coche. Oye, cerca no más de 200 plazas de aparcamiento, porque La Montaña, Lavaderos y Roma son más de 200. Sí, exactamente, pero bueno, Lavaderos, como es un número pues menor, ¿no? Bueno, pues, pero también tenemos el aparcamiento de las Torres. Todo suba, claro, pero las Torres, pero te vas a las Torres, no, si es que están obras también. Pero claro, es que el aparcamiento de las Torres, que parece que van a, no sé, que allí aquello va a ser la panacea, porque resulta que están haciendo una obra de vallarlo, de ponerle más zonas verdes, que a mí me parece bien, pero que también disminuye el número de plazas como consecuencia de esas obras, pero es que nadie sabe cómo se va a gestionar. Ni si va a costar dinero, ni no se va a costar, si lo vamos a pagar entre todos o lo van a pagar los usuarios, pero es que también se desconoce que el aparcamiento de las Torres en determinados momentos tiene una ocupación del 70% en alguna de sus zonas, con lo cual van a sufrir ahora las consecuencias que le he comentado también en otras ocasiones, las consecuencias de las obras que se están realizando. Todo confluye en el mismo momento y esto en definitiva es improvisación y ocurrencia. Y Daniel de la Rosa tiene que tener cuidado porque lleva una semana muy mala con las ocurrencias, con las improvisaciones. Hemos sido carne de meme a nivel nacional y bueno, esto yo creo que a los burgaleses no es lo que más nos agrada, y ocurrencias como por ejemplo la que se ha producido en el Boulevard Ferroviario, que bueno, pues habrá sido una ocurrencia, pero es que ha atrapado a muchos burgaleses y les ha hecho perder gran parte de su tiempo, cuando, no sé, las ocurrencias yo creo que son impropias de un alcalde, porque cualquier niño, yo creo que de primaria, hubiera entendido que como consecuencia de una actuación de esas características se va a generar el tapón que se generó. Si interrumpes una calzada para hacer 5 ciclos distintos combinados para girar a la izquierda sin haber generado un carril alternativo, y lo más curioso es que ellos aprobaron un plan de movilidad urbana sostenible con una solución, páginas 175 y siguientes de ese plan, por si alguien lo quiere mirar, porque que está a disposición de todos los burgaleses, en donde resulta que recogen una solución hace 6 meses que yo creo que ni se la han leído, que a ver, tendrán de ahí el plan pues para calzar alguna mesa, y que ni siquiera se la han leído, y que resulta que da una solución, bueno, no es la mejor, pero que posibilita giros a la izquierda con el desdoblamiento de una de las vías, y que resulta que ni siquiera la han puesto en práctica y se les ha ocurrido hacer algo radical, que era evidente que iba a generar problemas. Sin embargo, fíjate, la solución que han dado posteriormente, que tal y como he entendido, o me ha parecido entender, lo que pretende es, no en el cruce de la calle Madrid, sino en las intersecciones anterior o posterior, o donde se considere, ¿no?, bien en Calleja de Zurita o bien en Casillas o demás, aprovechando los ciclos que ya existen en la calle Madrid, o sea, el corte que ya se produce en la calle Madrid para posibilitar los cambios que ahora mismo existen, no con el giro a la izquierda, que
con ese mismo espacio sí que se podría posibilitar, sin incrementarlo, el giro a la izquierda en otras intersecciones distintas, sin incrementar el tiempo que los vehículos esperan. Bueno, pues eso puede llegar a parecer más razonable, pero lo que no puede ser que a esa solución se llegue como consecuencia de una improvisación total absoluta, porque lo decía con los residuos, Burgos de verdad no merece esto, no merece esta improvisación, ocurrencias, que ya nos pone, como digo, en carne de meme a nivel nacional, y a mí esto me parece ya preocupante, de verdad. Siempre nos pasa lo mismo, que se nos quedan unos cuantos temas en el está tintero. Bien, porque así no, pero bueno, llevamos hablando un montón de tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina, gracias a vosotros, por este repaso y por responder a nuestras cuestiones. Nada, nosotros seguiremos contando contigo para poder repasar toda la actualidad municipal y para saber qué está pasando en Burgos, qué podemos, qué no podemos hacer, que también es muy importante. Muchísimas gracias.